Y hoy tenemos un programa, como siempre les digo, un programa especial. ¿Por qué? Porque abordamos la realidad desde distintos matices, distintos ejes. Por supuesto, vamos a estar hablando de lo social, de lo económico, de lo político y dentro del capítulo de lo político, de la política, como me gusta decir a mí, de los feminismos, de lo que vendría a ser la militancia feminista. No hay ni más ni menos que a poner, me parece a mí, un foco muy importante en eso. Y en función de eso, algunas preguntas para hacernos esta noche, que buscarán su respuesta en las distintas entrevistas, en los distintos abordajes. Quizás una de ellas que tiene que ver con las tensiones que se inscriben en una sociedad, las fricciones que se dan necesariamente en el juego de lo político, pero también en el juego de lo social. Ahora, déjeme preguntarle algo esta misma noche, que es qué ocurre sobre todo cuando, en términos generales, lo que nos recorre, lo que nos atraviesa como sociedad, guarda una relación directa con determinado tipo de legitimaciones de la desigualdad, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos, las ideas, las palabras, los comunicadores, los andamiajes que se generan sistemáticamente, permanentemente, en los medios de comunicación, en las distintas instituciones que sirven a la República y que muchas veces terminan favoreciendo eso que denominamos la legitimación de cuestiones que son sensibles, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la segregación, con la marginación. Bueno, con todo eso que rechazamos de plano, pero que sin ninguna duda está sumamente presente en nuestro día a día. En ese contexto, en ese lugar, déjeme preguntarle esta noche cuál es el juego que hacen aquellos que se dedican a aborrecer. Y este es un término importante esta noche. Aborrecer viene del latín, ab es alejarse de algo en latín, es un prefijo, y horrecer viene de horrendo. Aborrecer es aquel que se aleja rápidamente con horror de algo. Y lo que yo creo es que en nuestra sociedad, incluso entre la dirigencia política, están aquellos que se alejan rápidamente y con horror de lo que podríamos denominar que es la dación de derechos, de lo que es el acceso de los sectores vulnerables de la sociedad a mayores y mejores derechos que es necesario y que obviamente la democracia debe garantizarlos. Entonces, ¿cuál es el rol y cuál es el juego que tienen aquellos que aborrecen todo eso? Y eso también es una pregunta que tenemos que hacerlo. Mire, usted sabe que a mí me gusta siempre traer alguna lectura. Y hoy voy a citar a la que ha sido una gran poeta, una gran poetisa, como se dice, una gran escritora como es Sylvia Plath. Sylvia Plath, una escritora estadounidense, nacida en Boston en la década del 30 del siglo pasado, que muy jovencita, prácticamente a los 18, 19 años, se mete de lleno en la vida académica, que cursa en prestigiosas universidades, que conoce al que va a ser su marido, un poeta también de renombre, Ted Hughes, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y que a partir de ahí, de alguna manera, deja un rastro autobiográfico en cada una de las obras que emprende, ¿no? Le decía poeta, le decía también que ha sido una escritora que le ha puesto un tinte autobiográfico a cada una de las obras que ha hecho. Los diarios son realmente impactantes y también esta novela, de la cual quiero hablarle hoy, que se llama La campana de cristal. Le decía autobiográfico, ¿sabe por qué? Porque gran parte de la obra de Sylvia Plath lo que hace es un espejo en función de lo que fue su vida. Le decía que se casó con el poeta Ted Hughes, que tuvo 2 hijos y que se separó muy rápido, ¿no? A los 6 años de matrimonio para terminar lamentablemente con su propia vida en un suicidio cuando era muy jovencita, a los 30 años, ni más ni menos, un final realmente trágico. Claro, la crisis existencial que atravesó Sylvia Plath es la misma crisis existencial que se resume en toda su obra. Pero me parece importante hoy traer esta novela fundamental, porque plantea lo que plantea gran parte de la obra de Sylvia Plath. Esto es una disyuntiva, yo le diría casi una alternativa que no tenía salida, ¿no? Una alternativa entre 2 estereotipos que estaban lanzados en la década del 50 del siglo pasado, como era el rol de una mujer, las tensiones que recorría el lugar que tenían las mujeres en esa sociedad.
y sobre todo dos destinos, ¿no? Por un lado, el destino de madre, el destino de esposa, que para Silvia Plath lo que implicaba era correr a un lado la individualidad, correr a un lado lo que uno realmente quería. Y del otro lado, la posibilidad de hacer una carrera. Pero claro está, había que decidir hacer una carrera y al mismo tiempo aceptar lo que para ella era el rechazo social, lo que era prácticamente concebir esa carrera en la soledad, ¿no? La discriminación, la marginación, la segregación, todo eso está muy presente en la obra de Silvia Plath. La campana de cristal es la única novela que ha escrito y es una novela que tiene, yo le decía, un tinte autobiográfico porque es prácticamente una especie de diario que tiene como protagonista principal un alter ego de Silvia Plath que se llama Esther Greenwood. Esther Greenwood es una adolescente, como Silvia Plath va a meterse de lleno en la vida académica muy pronto, gana una beca para trabajar durante un mes en una revista en Nueva York. Ella es de Boston, tal y como era también Silvia Plath. Y lo que pasa en ese derrotero, en ese itinerario, es que de a poco, a medida que va creciendo, a medida que intenta meterse en el mundo de los adultos, como todo adolescente, descubre que para las mujeres había un lugar prácticamente reservado, un estereotipo que referenciaba a cierta cuestión de la liviandad, de la frivolidad. A las mujeres no les estaba permitido meterse de lleno en la vida de los hombres, incluso los grandes temas que se terminaban discutiendo, y ella se da cuenta muy rápido que no quería eso, que no era para ella. Se vuelve a su pueblo, se vuelve a su lugar, se vuelve a Boston, la protagonista de esta historia, y ahí empieza una crisis existencial, una crisis que la va a asumir en una angustia profunda, y esa angustia la termina impactando de lleno en su propia salud mental, al punto tal de que trata de cometer suicidio, de que la internan en un neuropsiquiátrico, y que después de a poquito va a ir saliendo la protagonista de esta historia, pero está claro que ha quedado tocada porque esa sociedad que la discrimina, esa sociedad que no le da respiro, que no le da alternativas, que prácticamente la obliga, si quiere ser escritora, como es de hecho uno de los objetivos que tiene la protagonista de esta historia, si quiere ser escritora tiene que dejar todo de lado, si quiere ser escritora tiene que asumir la soledad, tiene que asumir el rechazo social. Mire, el libro es realmente elocuente, es muy impactante, es muy impactante. Y además referencia muy bien cómo se daba para la mujer ese estereotipo allá por la década del 50 del siglo pasado, y déjeme preguntarle si uno no puede tirar de ese hilo y si no hay mucho de eso todavía hoy, ¿no? Seguramente la vamos a estar analizando. Cuando uno toma el libro finalmente, para darle un detalle más, uno tiene acceso a lo que denominamos el flujo de conciencia, ¿no? Que lo hemos hablado alguna otra vez, por ejemplo, en la obra de Virginia Woolf. Uno accede directamente a lo que es esa conciencia de Silvia Plath, que lo que marca son distintos eventos a lo largo de su vida, de su existencia, pero que al mismo tiempo prácticamente termina concluyendo en algo. Termina diciendo Silvia Plath que ella vive, que Esther Greenwood vive, la protagonista de esta historia, como atrapada en una campana de cristal, como atrapada en una especie de burbuja, sumamente expuesta, todos la ven, todos tienen acceso a ella, pero ella se siente sumamente separada de lo que es la vida, sumamente separada de lo que son las decisiones que la atraviesan por completo, sumamente discriminada. Y por eso la novela se llama La campana de cristal. Hay muchos elementos en esta obra que son sumamente vigentes. Hay muchos elementos que hablan de la discriminación, de la falta de oportunidades, de la falta de igualdad. Pero yo quiero sumarle una lectura adicional, una lectura que me parece que puede tener cierta vigencia, y es en qué punto, en qué medida no hay una situación refractaria en términos sociales, pero sobre todo de una parte de la dirigencia política al movimiento feminista. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque si hay un movimiento, si hay una jerarquía de movimiento político hoy en la Argentina, pero también en el mundo, que no solamente empieza a revolucionar, sino que además pone en juego, pone en jaque, discuta y debate lo que son, en gran medida, los comportamientos que erige el capitalismo en el sistema actual. Si hay un movimiento que pone todo eso en discusión, ese movimiento es el feminismo.
No existe en este momento otro movimiento que tenga la potencia, no solamente de pelear por los derechos, de pelear por la igualdad de las mujeres, sino también de poner en discusión la creación sistemática de subjetividades que van a alimentar el sistema capitalista, que van a alimentar directamente en las propias entrañas del neoliberalismo. Y me parece que ahí hay una clave que podemos discutir esta noche. ¿Qué es lo que discute la oposición política? ¿Qué es lo que discuten referentes? ¿Y por qué son tan violentos referentes como Fernando Iglesias, Waldo Wolf y todos aquellos que hemos visto en las últimas semanas? Me parece que hay algo de eso, que no es casualidad que discutan al feminismo porque tiene potencia, porque pone en jaque, porque realmente pone en discusión lo que son las condiciones materiales, las condiciones emocionales en las cuales nos encontramos todos, pero sobre todo las mujeres. En ese sentido y en esa función me parece que el libro de Silvia Plath nos trae elementos para analizar la realidad. En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, en esta Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, mire, hace falta la discusión, hace falta el debate y hace falta que nos planteemos qué quieren estos señores que solo se dedican a aborrecer.